Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso de literatura. Hoy día vamos a revisar los ejercicios correspondientes a la semana 5 del curso en el ciclo 2017-2. Vamos a comenzar con una revisión breve de la evolución de la literatura española, ya que hoy día veremos específicamente la Edad Media y la primera parte del siglo de oro español con el poeta Garcilaso de la Vega y las églogas. Bien, tenemos nuestro cuadro de literatura española. Vamos a revisar las etapas. Como pueden ver, en la literatura española se le considera su inicio en la Edad Media. La Edad Media del siglo V al siglo XV después de Cristo. Con la caída de Roma Occidental, los territorios que antes pertenecían a esta entidad política van a pasar a dividirse entre varios pueblos bárbaros que son de origen germánico. En el caso de la península ibérica, que es donde hoy en día queda España, los visigodos imponen su dominio durante varios cientos de años, hasta que ya en plena Edad Media, en el siglo VIII, a inicios del siglo VIII, los musulmanes, los árabes musulmanes invaden la península, derrotan a los visigodos y los arrinconan en el extremo norte del territorio. Allí estos visigodos, empiezan la famosa guerra de reconquista española, que va a ser la tónica de toda la evolución de España hasta el inicio de la Edad Moderna. Como pueden ver, en la Edad Moderna encontramos el siglo de oro como elemento clave durante el siglo XVI, es decir, desde la tercera década del siglo XVI hasta la penúltima del XVII, se da el apogeo en la literatura española. Este apogeo va de la mano con un extraordinario dominio, una hegemonía a nivel político, económico, cultural de España respecto al resto de Europa, sobre todo durante el siglo XVI, de la mano del gobierno de Carlos I y luego de su hijo Felipe II, llamados los Austrias mayores, es decir, reyes provenientes de la casa de Austria. Durante el siglo XVII, los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, son reyes de menor catadura que no van a reiterar las excelentes gestiones que hicieron sus antecesores y empieza una debacle en España durante todo el siglo XVII, pero todavía en literatura hay un apogeo. A inicios del XVII, por ejemplo, se escribe El Quijote de la Mancha. Tenemos la obra de Quevedo, la obra de Góngora, la obra de Calderón de la Barca en este siglo XVII, lo que hace una etapa dorada de las letras españolas todavía. Ya en el XVIII tenemos un neoclásico, en el XIX un romanticismo, ya estamos allí en la edad contemporánea. El romanticismo, que es una etapa de resurgimiento, ya que el neoclásico había sido un periodo en el que destaca sobre todo el enciclopedismo y la fábula didáctica. También el teatro neoclásico empieza un resurgimiento. En el XIX se va a consolidar con Bécquer, Las rimas y leyendas, que es la obra más destacada de este Bécquer, autor clave del romanticismo español. También tiene un realismo español, Bécquer no, sino otros autores. Y ya en el siglo XX, las generaciones del 98, del 27, destacan muchísimo. Vamos a centrarnos en la del 27 y hablaremos allí de Federico García Lorca, extraordinario poeta y dramaturgo hacia el final de su vida. Fue un gran poeta desde su juventud y cultivó el teatro ya en la etapa final, cuando murió joven, asesinado por las fuerzas franquistas durante la Guerra Civil Española, pero antes de eso escribió excelentes piezas teatrales. Hoy día vamos a revisar, como podemos apreciar en nuestro avance, el poema de Mio Cid y la égloga primera de Garcilaso de la Vega, es decir, abarcaremos la Edad Media y una parte del Renacimiento. En las siguientes clases trataremos Lazarillo, Góngora, Cervantes y las demás obras que corresponden a este periodo. Vamos a ello. Bien, vamos a comenzar revisando fragmentos del poema de Mio Cid, también llamado, le dicen poema de Mio Cid, a esta obra también le llaman Cantar de Mio Cid, y también a veces le llaman a secas Mio Cid. Poema de Mio Cid, Cantar de Mio Cid, todos son la obra literaria que nos referimos. Esta obra corresponde a la especie Cantar de Gesta,
y al género épico. ¿Está bien? No debemos olvidar eso. Acá nos preguntan sobre el aspecto formal. Vamos a repasar las características formales de esta obra. Debemos recordar que tiene una rima y una métrica, que es lo que tenemos como el aspecto formal principalmente. La rima es asonante, también le llaman imperfecta, y la métrica es irregular. Esas son las características. Ahora, si queremos algo más detallado, podríamos decir que está dividido en 3 partes, 3 cantares, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con irregular? Lo que pasa, jóvenes, es que en un poema escrito con conceptos de métrica, el poeta trata de que las sílabas métricas, en una medida que yo les invité a investigar, ¿no es cierto?, sobre cómo se divide, es una diferencia respecto a la sílaba ortográfica, el poeta trata normalmente que midan todos los versos según un modelo, según una estructura de la métrica, es decir, de las sílabas que componen los versos, las sílabas métricas, que genera armonía y una regularidad. Pero hay casos, sobre todo cuando las obras provienen de la literatura oral, en la que no se puede controlar esta medida, que el poeta llega a un manejo, pero no tan perfecto, de la medida de los versos, de las sílabas métricas que los componen. Y esta obra, el poema o cantar de Mio Cid, es una de esas obras, ya que proviene de la oralidad, según la mayoría de estudios, provendría de la oralidad, no se hace un manejo tan minucioso y hay una métrica irregular. Eso sí, esta métrica irregular del Mio Cid es una métrica de arte mayor. Vamos ahora a explicar. Cuando hablamos de métrica, nos referimos al número de sílabas que corresponde, ¿no es cierto?, un verso. Tenemos la métrica regular, cuando está medido, hay una uniformidad, y la irregular cuando no hay dicha uniformidad. Ahora, la métrica también se divide en 2 tipos, la métrica de arte menor y la métrica de arte mayor. ¿Qué diferencia hay? Los versos que se componen de 2 sílabas hasta las 8 sílabas métricas son de arte menor, y las de 8 a más, es decir, hasta 20 puede ser o más, sílabas métricas son las de arte mayor. Bueno, vamos a indicar bien. Se considera desde 9 sílabas métricas para arriba las de arte mayor. Por lo tanto, lo que yo puedo decirles es que el Mio Cid tiene una métrica irregular de arte mayor. Lo que quiere decir es que un verso mide, por ejemplo, 10 sílabas métricas, el otro que sigue mide 12, el otro 14, el otro 9, el otro 10, el otro 14, el otro 12, el otro 16, el otro 20, el otro 9, el otro... Todos miden arte mayor, pero no hay una regularidad. Entonces, la métrica irregular de arte mayor. Respecto a la rima, vamos a revisar ahora. La rima también se subdivide en 2. Tenemos la rima consonante y la rima asonante. La consonante es la rima perfecta, es decir, tengo un verso, por ejemplo, las alumnas de la banca la llamaban tiza blanca. A ver, las alumnas de la banca la llamaban tiza blanca. Y se repite anca, anca en ambos versos. En cambio, la sonante, bueno, termina en una vocal, con una consonante aquí, termina esa misma vocal con otra, termina en la misma vocal pero acompañada de otra consonante, y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí que no se repite la consonante con la vocal, solamente la vocal. Esa es la rima asonante. Bien, después de haber revisado estos aspectos de la métrica, vamos a evaluar este fragmento, estos versos del poema o cantar de Mio Cid. Ya guijan a los caballos, ya les soltaron las riendas. Cuando salen de vivar, ven la corneja a la diestra. Pero al ir a entrar en Burgos,
la llevaban a su izquierda. Bueno, en el original otro he leído siniestra, ¿verdad? Que siniestra es zurdo, izquierdo, ¿no es cierto? Sino que han preferido aquí colocar izquierda. Igual está la rima ahí. Movió Miocid los hombros y sacudió la cabeza. Ánimo, albarfañes, ánimo, de nuestra tierra nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a ella. Entonces encontramos la repetición de la A, pero acompañado de diferentes consonantes. Tenemos la rima sonante. Y la métrica, bueno, es obvio, no todos los versos tienen la misma medida. Si hiciéramos un análisis métrico, determinaríamos pues que es diferente, que no tienen la misma medida los versos. A simple vista salta la diferencia a la vista, ¿no es cierto? Es evidente. Bien, veamos qué nos indican. Destaca el verso irregular. Muy bien, hay verso irregular en la estrofa de la lira. Entonces, lira es una estrofa que se compone de un verso de 7 sílabas, uno de 11, dos más de 7 y cerramos con uno de 11 sílabas. Y son quintetos. En el caso del poema de Miocid encontramos series, es decir, estrofas en número determinado conformada por versos irregulares con rima sonante. Así que no entra tampoco esta opción. Ninguna, bueno, esta tampoco. Está organizado en sextetos de métrica irregular. No se utilizan sextetos, simplemente no hay un número determinado de versos. Emplea varias figuras literarias como la anáfora. Bueno, recordemos que la anáfora es la repetición de la palabra al inicio. Acá empezamos con ya, cuando, pero, movió, ánimo, pero. Bueno, pero se repite en dos versos, pero no son seguidos. No podríamos decir que es una anáfora. Tendría que estar aquí, pero por lo menos intercalado, pero está muy lejos. Así que no consideramos una anáfora. Usa una métrica que oscila entre 10 y 20 sílabas. Habíamos dicho que la métrica de arte mayor era entre 9 a más. Lo más normal es de 10 a 20, lo que se encuentra, así que es correcto. Es lo más frecuente. Recurre a la rima consonante, no encontramos, hay una rima sonante. Así que la respuesta en la 1 es D. Bien, vamos ahora con nuestra segunda pregunta. Otro fragmento de Miocid, pero esta vez nos piden hablar del argumento. Debemos recordar que el poema de Miocid se divide en 3 cantares. El primer cantar, llamado del destierro del Cid. El segundo cantar, llamado de las bodas de las hijas del Cid. Y el tercer cantar, la famosa afrenta de Corpes. Entonces, tenemos esta estructura. Cada una de estas partes, esos cantos, tiene determinados hechos que ocurren en el argumento. Vamos a revisar. Del plazo de 9 días, 6 están pasados ya, y nada más que 3 días les quedaban por pasar. Mandado tenía el rey a Miocid vigilar, porque si pasado el plazo en sus reinos aún está, ni por oro ni por plata se puede el Cid escapar. Ya se van acabando el día, la noche quería entrar, a todos sus caballeros el Cid los mandó juntar. Bien, en relación al fragmento anterior de Miocid, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. El Cid campeador ha sido desterrado por el rey. Bueno, es evidente que dice los 9 días, el plazo, ya tiene 6 que han pasado y 3 le quedan. ¿Por qué? Porque tiene que salir de Castilla y León para que no le corten la cabeza. Así que sí, el Cid ha sido desterrado por el rey. El Cid exige a sus vasallos, le acompañan al exilio. Eso no ocurre en la obra y tampoco se observa en el fragmento. El Cid les dice a sus vasallos, ustedes pueden quedarse, el desterrado soy yo, pero sus vasallos muy fieles al mando de Álvar Fáñez, que es su primo y también su caballero más destacado, él le dice a nombre de todos sus vasallos que no pasen de la veintena, por yermos y por poblados, siempre estaremos contigo. Y se van con su señor porque son muy leales, así que él no los obliga. Pero el hecho de, él en esta parte, en este fragmento, no vemos eso que les estoy contando, que sus vasallos van con ellos por su voluntad, él no los obliga. No está eso en el fragmento, ¿está bien? O sea, el fragmento no lo señala y también es algo que no ocurre, o sea, por doble motivo, porque no ocurre en el argumento y porque no está en el fragmento, no vale esta segunda opción.
Se deduce que el Cid seguirá al exilio con su familia. No aparece esa información en el fragmento y el Cid se va sin su familia. Su esposa Jimena y sus hijas Elvira y Sol quedan cautivas en Castilla, así que tampoco se cumple esto ni porque está en el argumento ni porque está en el fragmento. Este fragmento pertenece al primer cantar, es una pregunta interesante. El cantar del destierro abarca desde la salida del Cid, desde que él está de salida, ya ha sido desterrado, hasta que vence al conde de Barcelona, el famoso conde Ramón Berenguer, hasta ahí. Entonces, este fragmento corresponde a cuando él está saliendo, está pues dentro del destierro. Así que tenemos el primer cantar. La respuesta sería entonces, con B de beso. Bien, tenemos el esquema de la pregunta anterior, tenemos el argumento dividido en destierro, bodas de las hijas y también la afrenta de Corpes. Con esa noción vamos a revisar también esta pregunta. ¿Qué hecho importante sucede en el tercer cantar del poema de Mío Cid? El Cid deberá cumplir con prontitud la orden real. Bueno, eso en el tercer cantar ya no hay la orden real y ya el rey Alfonso lo ha perdonado en el tercer cantar. No hay una orden real que cumplir pronto. El rey honrará al campeador casando a sus hijas. Eso ocurre en el segundo cantar, por eso se llama las bodas de las hijas. Entonces, doña Jimena y sus hijas se unen a Ruy Díaz. Eso ocurre en el segundo cantar y de ese mismo cantar después se casan. Lo que pasa es que Cid deja a sus hijas pequeñas en Castilla con su mamá, con la mamá de las niñas, su esposa Jimena, y años después el rey Alfonso, ya cuando estamos en el segundo cantar, permite que se una a la familia y las hijas de Cid ya estaban ya adolescentes. Entonces el Cid ve que es hora de casarlas y ahí es cuando los condes de León, apoyados por el rey Alfonso, piden la mano de las hijas para que se casen con el conde Gonzalo de Carrión. Los hijos del conde Gonzalo se llaman Diego y Fernando González, los infantes de Carrión, que serán pues los yernos del Cid. Todo eso ocurre en el segundo cantar, así que no va pues porque doña Jimena y sus hijas se unen al Cid en el segundo cantar, no en el tercero. El Cid envía valiosos trofeos de guerra al rey, eso ocurre sobre todo en el primero, porque el Cid quiere congraciarse con él. Los infantes de Carrión azotan a las hijas, ahí es la afrenta de Corpes justamente y es nuestra clave, lo que corresponde a ese cantar. Vamos ahora con el número 4. Bien, vamos ahora con el número 4. Un fragmento más de Mío Cid. De familia ilustre somos los infantes de Carrión. Hemos de casar con hija de rey o de emperador. Y no nos pertenecían hijas de simple infanzón. A vuestras hijas dejamos con derecho y con razón. Y hoy valemos más que antes, no menos campeador. Este fragmento corresponde al tercer canto, al tercer cantar. Es en las Cortes de Toledo, cuando el rey Alfonso convoca a las Cortes, que son equivalente al hoy en día que llamamos un juicio, porque los infantes de Carrión han azotado a las hijas del Cid y el Cid ha pedido justicia al promotor de las bodas, es decir, al rey Alfonso. En esas Cortes de Toledo, los infantes se defienden en el proceso, en el juicio. El Cid los ha acusado de traidores por haber maltratado a sus hijas, porque les deben mucho dinero, porque él les dio el dinero, y también le dio sus espadas sagradas, sus espadas trofeos de guerra, y los infantes dicen, toma tus espadas, toma tu dinero, por cierto que les quedan debiendo porque se han gastado mucho y no tienen con qué devolver. Y también el Cid pide juicio de armas, es decir, que luchen sus mejores caballeros contra los infantes y demuestren así que Dios está de su parte. Recordemos el teocentrismo medieval, todo lo que Dios permite que pase es correcto. Entonces, si los hombres del Cid vencen a los infantes, demuestra que Él es el justo y que los traidores son los infantes, por eso quiere un juicio. Y los infantes se niegan, aduciendo que ellos son superiores, que ellos no tienen por qué rebajarse a pelear por el honor de unas mujeres hijas de un hombre inferior. Y vamos entonces, para entender bien el concepto, por qué ellos hablan así, revisemos rápidamente en las jerarquías nobiliarias durante la Edad Media española. Tenemos pues que el rey es pues la suprema jerarquía, vienen después los condes, también llamados podestades, luego los integrantes de la corte, los ricos hombres, que normalmente son hijos segundones de los condes, que no tienen el condado, pero tienen mucha influencia en la corte. Luego vienen los infanzones,
que es una categoría menor, luego los caballeros, que son pues los que pelean a caballo, los nobles de menor alcurnia, pero que también están integrando la nobleza, y los escuderos, que son los que apoyan a los anteriores, y también son nobles. En el reino de Castilla vive el rey Alfonso y sus cortesanos, y también los poderosos condes leoneses. Estos en el reino, el reino de León, el reino más antiguo. El reino nuevo, el reino recién promocionado de condado a reino, que es Castilla, y ambos están bajo la misma corona, está conformado por infanzones, que son su más alta categoría nobiliaria. A esta categoría le llamamos pues la nobleza advenediza, que por medio de la guerra quieren ascender, y esta es la nobleza de linaje, nobleza antigua, ¿no es cierto? Esta advenediza está representada por el Cid, porque Rodrigo Díaz de Vivar es infanzón y es castellano. Entendemos entonces que los infantes de Carrión tienen un orgullo sobredimensionado en base a su origen de una nobleza, porque son hijos de un conde, son infantes, infante es un príncipe, ¿no es cierto? Pero obviamente el Cid vale mucho más que ellos por sus merecimientos en el campo de batalla, ha tomado la ciudad de Valencia, tiene una gran riqueza, poder, que no se compara con el condado de Carrión, que será más antiguo, de mayor abolengo, pero de menor poder económico y militar. Así que hay una pugna justamente entre estas dos noblezas. Y ese es uno de los temas principales de la obra. El tema principal es la recuperación de la honra del Cid, es el principal de esta obra. Pero otro secundario importante es un conflicto, una lucha entre una nobleza linajuda y una advenediza, que sería la nobleza de León y la de Castilla, respectivamente, como acabamos de revisar. Vamos entonces a contestar esta pregunta 4 a partir de esas nociones teóricas. El clima de guerra santa entre cristianos y moros, no se ve esto en el fragmento. Es algo que aparece, es un tema secundario en el Mío Cid, pero no en este fragmento. El amor conyugal encarnado por los infantes de Carrión, ellos maltrataron a sus esposas, quedando automáticamente anulado su matrimonio. Bueno, ya tiene que ver con la iglesia, pero el matrimonio ya está eliminado. Inclusive durante las Cortes de Toledo llegan emisarios de Navarra y Aragón, otros reinos cristianos, para pedir la mano de las hijas del Cid en segundas nupcias, lo que implica que pronto se van a poder casar con otros nobles de mayor categoría, porque son hijos del rey de Navarra y el rey de Aragón. La rivalidad entre la nobleza linajuda y advenediza, esa es nuestra clave. La venganza del campeador, no hay una venganza, quiere justicia, y la recuperación de la honra y la conquista de Valencia, la honra sí, quiere su honra porque la han humillado y quiere el juicio de armas para eso, pero la conquista de Valencia aparece en el segundo cantar y no corresponde. La clave es entonces 4C. Es evidente a partir de lo que hemos leído en el fragmento. Vamos a continuar ahora con los temas que corresponden a la literatura del siglo de oro. Y bueno, el primer tema que tenemos que revisar es la lírica con Garcilaso de la Vega. Recordemos que durante el siglo XIV, Francesco Petrarca instauró las bases de la poesía moderna en Europa con su famoso poemario Cancionero, conjunto de poemas amorosos, de reflexión sobre el amor, la filosofía relacionada con este sentimiento. Garcilaso de la Vega es considerado el Petrarca español, ya que logró adaptar la métrica, los tipos de versos y estrofas que empleó Petrarca y también emplearon sus seguidores. Ya en el siglo XV, los seguidores de Petrarca en Italia consolidan la poesía renacentista, y ya en el siglo XVI, cuando el Renacimiento se expande a toda Europa, en todos los países influenciados por la poesía de Petrarca, como Inglaterra, Francia, España, Portugal, aparecen diversos poetas que tratan de seguir a Petrarca. Si bien los temas estaban ya muy difundidos, la adaptación, es decir, la parte formal, la adaptación de las estrofas y los versos, la parte formal de la poesía, era una labor complicada, dado que el italiano, si bien se parece al castellano, al francés, al portugués, no llega a ser exactamente igual en el momento de calcular los ritmos, ver las sonoridades. Por lo tanto, varios autores intentaron adaptar la métrica italiana en España, pero no lo habían logrado de una manera eficiente. Garcilaso de la Vega sí lo logró. Él es el líder, el máximo exponente entonces de la escuela italiana de poesía, también llamada escuela petrarquista, y a él se le llama el Petrarca español. Vamos a revisar una pregunta acerca de su obra y luego nos centraremos también en las églogas, que es de las obras que escribió,
la más importante. Bien, tenemos esta pregunta número 5. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las estrofas, estamos viendo la parte formal de la poesía que utilizó Garcilaso de la Vega, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Debemos recordar que en España, durante la Edad Media, se consolida una métrica tradicional, es decir, una métrica que seguía los cánones de lo que se había estado haciendo en España durante los siglos medievales, utilizando sobre todo en los versos el octosílabo, es decir, el verso de 8 sílabas métricas y el tetrasílabo, el de 4 sílabas métricas. ¿Qué formas se van a crear a partir de estos dos versos? Bueno, se crea sobre todo la copla y el romance. Ejemplo de copla, las coplas que tenemos en Coplas a la muerte de su padre, Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que utiliza pues una forma de 8-8-4, 8-8-4, así sucesivamente, y se conforman estrofas de 12 versos. Recordemos, vamos a recordar entonces su poesía. Recuerde el alma dormida, avívese y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Entonces vemos cómo dos octosílabos siguen un tetrasílabo, esta es la copla de pie quebrado. Respecto al romance, el romance es una forma popular, en España también llega a haber poesía culta o poesía de autores cultos en romance, es una serie de octosílabos. Por ejemplo, El enamorado y la muerte, un romance muy bonito y de origen popular, es decir, anónimo. Les recomiendo mucho revisarlo, se encuentra en internet fácilmente. Es la historia de un enamorado que se encuentra con la muerte, la que le amenaza con que morirá en 1 hora, y él va a buscar a su novia y pide que le salve. Y la chica, intentando salvar a su enamorado, va a producir su muerte finalmente en la hora cuando se cumplía el tiempo, el plazo. Esto está en octosílabos. Vamos entonces ahora a la métrica petrarquista o italiana, o el itálico modo, ¿está bien? Como le llaman. Esta se basa más bien en los versos de 11 sílabas métricas y los de 7 sílabas métricas, lo que había gestado durante la Edad Media en Italia. Al de 11 le llamamos endecasílabo, que se va a convertir pues, en el tipo de poesía más importante de la poesía culta en España, después de que Garcilaso la logra adaptar. Y el heptasílabo. Recordemos que Dante lo utiliza el endeca en la Divina Comedia. ¿Qué estrofas introduce a su vez Garcilaso? Bueno, el soneto, el terceto, que es conocido ya porque lo utilizó Dante en Divina Comedia, también la octava real, la estancia, la lira, son algunas de las formas que él introduce. Sonetos son 14 versos en decasílabos, 2 cuartetos o tercetos. El terceto, pues, 3 en decasílabos, la octava real, 8 en decasílabos, la estancia son 14 versos, la mayoría de 11 y algunos de 7 sílabas, y la lira es la estrofa famosa que tiene 7, 11, 7, 7, 11, ¿no es cierto? Bastante de la poesía de Fray Luis de León se crea en esta estrofa famosa, lira, que introduce Garcilaso. Entonces hay una métrica tradicional, la métrica italiana o petrarquista. Garcilaso hace triunfar a esta en el siglo de oro, como la lírica culta. En la tradicional no es que desaparezca, sigue existiendo, pero asociada con lo popular, con la poesía popular, como los romances. Todavía Góngora, en plena época del barroco, y Góngora siendo un autor muy culto, de altísimo nivel lírico y erudito, él todavía en su etapa juvenil cultivó el romance. Tiene famosos romances como por ejemplo el romance de Serví en Orán al Rey, el típico romance de amor y honor, donde un
caballero español, un guerrero, un militar, se pone al servicio de un señor en Orán, es decir, de un gobernante musulmán, y una noche en la que él estaba con su esposa, que era una musulmana, atacan la ciudad donde él vive, los cenetes, los guerreros que atacan los mercenarios, atacan para saquear, y él debe ir a pelear, pero duda entre salir a pelear o quedarse cuidando a su esposa. Y en esa duda, pues, empieza un momento muy emotivo entre el honor y el amor. Serví en Orán al rey un español con 2 lanzas y con la vida y el alma a una gallarda africana, tan noble como amada, tan amante como hermosa, con quien estaba una noche cuando tocaron el arma. Así comienza este famoso romance, que es pues un estilo de poesía popular. Góngora lo cultiva, a pesar de que ya en el barroco estamos pues en la parte final del siglo de oro, igual el romance sigue muy vital. Así vemos que las formas tradicionales se siguieron cultivando, pero ya no en la poesía culta, sino en la popular. Vamos con los enunciados. Entonces, Garcilaso de la Vega empleó el soneto compuesto por versos en decasílabos, y eso es verdad. El soneto se compone de versos en decasílabos de manera pues tradicional. ¿Está bien? Entonces tenemos un soneto. Normalmente se distribuye así: 2 cuartetos, 2 versos, 2 estrofas de 4 versos en decasílabos y 2 tercetos al final, 2 estrofas de 3 versos. Ese sería un soneto. Usó la octava real conformada por versos octosílabos. Esto es incorrecto. La octava real, como vimos, se conforma de versos de 8 endecasílabos. Utilizó el terceto que fue usado por Dante Alighieri. Eso es verdad. Lo utilizó en la égloga tercera, por ejemplo. Destacó en las coplas de pie quebrado con heptasílabos. Eso es erróneo. Él no utilizó coplas porque la copla es tradicional de la métrica popular y la métrica, bueno, de la poesía culta antes de que él irrumpa en el 16 con la métrica italiana. Compuso en su poesía la estrofa lira con versos octosílabos. La estrofa lira sí es una introducción que hace Garcilaso, es una innovación adaptada a la poesía italiana, pero no con verso octosílabo, sino con verso endecasílabo. La opción sería entonces A. Una de las características más importantes de la poesía renacentista es el hecho de que no solamente renacen las formas, las maneras de hacer literatura a nivel formal, también renacen los temas que nunca pasan de moda, que siempre aparecen en la poesía desde la época grecolatina hasta el Renacimiento, son denominados los tópicos. Topos quiere decir lugar. Tópico sería un lugar común, un tema donde siempre van a recalar los autores. Eso significa los tópicos, y hay infinidad de ellos, normalmente relacionados con el amor, con la naturaleza o con la reflexión acerca de la vida y la muerte. De ahí parten muchos de los tópicos que conocemos, que tienen nombre en latín normalmente. Por ejemplo, Aurea Mediocris o Vanita Vanitis o Carpe Diem o Memento Mori, ¿no? Los nombres son en latín. Algunos son adaptados al castellano, como por ejemplo el tópico destino o el tópico amor, ¿no? Que son más sencillos. O el Vetus Ille, que lo traducimos como feliz aquel, o inclusive el Carpe Diem que mencioné, lo traducimos como disfruta el momento, aprovecha el día, goza de tu juventud, es lo que nos quiere decir este Carpe Diem. Vamos a revisar algunos de los tópicos que aparecen en la poesía de Garcilaso, en la égloga primera, que es su égloga más famosa. Vamos a revisar algunos tópicos que aparecen en sus églogas. Recordemos que en el prospecto de admisión nos piden dominar la égloga primera, pero las otras 2 églogas también son importantes. En este caso revisaremos un fragmento de la égloga tercera. Bien, recordemos que en la égloga tercera aparecen 2 pastores, Alcino y Tirreno. Ellos están pastando sus ovejas cerca a la orilla del río Tajo y encuentran a 4 ninfas tejiendo telas en un lugar paradisíaco del río Tajo. El río Tajo es un río que corre por el centro de España, recorre la ciudad de Toledo, de donde era originario Garcilaso. Es como que un poeta limeño traiga las ninfas al río Rímac, ¿no? Claro, viendo que el río Rímac es un río muy bonito y que no es tan feo como está ahorita, ¿no? Con la contaminación que hay. Pero Garcilaso, pues, hace esto no como una burla al Renacimiento, sino como un halago, porque él
hace que su río, el río de su ciudad natal, sea un río digno de que también las ninfas, que son las deidades de los griegos, los romanos, aparezcan en el río, que es muy bonito en esos tiempos, cuidado, bastante bucólico, con un carácter pastoril. Entonces estas ninfas están tejiendo telas muy bellas, donde tejen historias de amor mitológicas. Y al siguiente terreno empiezan a describir las telas que ven, escondidos para que las ninfas no los vean. Con esta introducción revisemos entonces este fragmento. Movióla el sitio umbroso, el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo, las aves en el fresco apartamiento, vio descansar del trabajoso vuelo. Secaba entonces el terreno aliento, el sol subido a la mitad del cielo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Qué bonita literación, susurro de abejas que sonaba. Repetimos la S como cuando suenan las abejas volando. La literación es una figura literaria que consiste en la repetición de sonidos. Bien, acá nos piden un tópico. Entonces, ¿qué tópico podríamos encontrar? Hay que revisar. Cuando nosotros revisamos este fragmento, tendríamos que notar que el tema del amor, me parece, está de más, porque no encontramos una referencia a una mujer amada, o al sentimiento, o metáforas que dan a entender el enamoramiento. El destino sería una queja por algo que te ha pasado, y no encontramos esto. Es nada más que todo muy descriptivo. Es muy descriptivo, está describiendo bastante, entonces nos vamos a quedar con esta opción, lugar ameno, o con el Beatus Ille, o con el Carpe Diem. Vamos a distinguir. Lugar ameno, o también locus amenus, correctamente en latín, locus amoenus, es un tópico que nos lleva a la descripción de lugares muy bonitos en la naturaleza. Es altamente probable que sea un lugar ameno. Carpe diem, recordemos, significa vive el día, aprovecha el momento, goza ahora de tu juventud. Y acá no encontramos una referencia a eso, más bien encontramos descripción de la naturaleza. Y el Beatus Ille significa feliz aquel que se aparta de la ciudad y se va a la naturaleza. Entonces podría ser o el Beatus Ille o el lugar ameno. Muchos alumnos se confunden y dudan en este momento. Es habitual que me pregunten también a mis alumnos que enseño en clase, en aula, eso, profesor, ¿cómo distingo lugar ameno de Beatus Ille? Bueno, llegó un buen momento para aprender a distinguir. El Beatus Ille es un halago, es un aplauso, es una felicitación por tu decisión de irte y las ventajas que tiene, la descripción de las ventajas que tiene la vida en el campo. Por ejemplo, te acercas a la naturaleza, puedes meditar más tranquilo, estás cerca a Dios por la perfección de la naturaleza que Dios creó. En cambio, el lugar ameno es puramente la descripción de un lugar muy bonito, de una situación, de un contexto en la naturaleza agradable. Entonces, revisemos otra vez el fragmento y saquemos la conclusión. Movióla el sitio umbroso, el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo, las aves en el fresco apartamiento, vio descansar del trabajoso vuelo. Secaba entonces el terreno aliento, el sol subido a la mitad del cielo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. No encontramos la felicitación o la descripción de las ventajas de la vida en el campo. Sí encontramos una minuciosa descripción de un lugar de naturaleza muy bonito, un lugar ameno. La respuesta es C. Bien, esta pregunta número 7 es muy sencilla. El tópico de Beatus Ille destaca el equilibrio del universo, no necesariamente. El paso fugaz de la juventud, ese es el Carpe Diem. El carácter sagrado del amor, no. La vida apacible del pastor, la imposición del destino, no necesariamente. La vida apacible del pastor porque el pastor vive en la naturaleza y es un ser que tiene ciertos privilegios entonces. La B es clave. El equilibrio del universo no necesariamente, ya que el Beatus Ille destaca la actitud y los beneficios de vivir en la naturaleza. El equilibrio del universo es algo que está detrás de eso, es decir, que la naturaleza tiene un equilibrio porque Dios la hizo perfecta y el ser humano aún no la ha arruinado, pero eso es algo secundario en el tópico Beatus Ille. Lo principal en el Beatus Ille es destacar la vida en la naturaleza, la vida en el campo, y el pastor vive en el campo. El pastor es el emblema del hombre que vive en el campo y puede llegar a la sabiduría.
A pesar de que no estudié en la universidad y todo, bueno, la poesía los hace eruditos a los pastores en sus versos. Vamos con la pregunta número 8. En la pregunta número 8 nos piden otra vez verdadero y falso. Esta vez relacionado con la égloga primera de Garcilaso. Recordemos, allí los protagonistas son Salicio y Nemoroso. Salicio y Nemoroso. Salicio, al amanecer, empieza a quejarse por el desamor de Galatea, quien lo ha despreciado. Después de mediodía hasta el atardecer, Nemoroso, el pastor, se queja por la muerte de su amada Elisa. Ambos son pastores con el corazón partido, como podemos comprobar. Los pastores y la naturaleza y los pastores son descritos con realismo. Bueno, no sabía que los pastores, siendo personas tan sencillas, tuvieran tal capacidad poética de ser eruditos al describir sus amores. Así que eso es falso, es una descripción más bien fantasiosa, la de los pastores. El pastor Salicio se queja por la muerte de su amada. Eso es falso, él se queja por el desprecio de su amada. Es una composición bucólica cuyo tema central es el amor, eso es verdadero. Bucólico viene del latín bucólicos, que significa cosas de pastores. Y es el nombre original del poema, los poemas de Virgilio, que escribió las bucólicas. Ya durante la Edad Media hubo una confusión, hubo un problema ahí de origen de la palabra, etimología, y quedó como la poesía pastoril, quedó como las églogas, y eso es lo que hace también Garcilaso, titula églogas a sus poemas pastoriles. Así que el tema central de una composición bucólica es el amor, por tradición. Al atardecer, Nemoroso expresa su lamento por Elisa. Eso es correcto. Después del mediodía es la tarde hasta que oscurece. Así que la respuesta sería D. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo por hoy en la sesión número 5 de nuestro curso de literatura del ordinario 2017-2. Espero poder verlos en la siguiente transmisión y espero también sus preguntas, sus consultas sobre estos temas que estamos revisando. Hasta luego.